Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Es un privilegio y deleite para mí estar uniéndome a esta celebración, 15 años de experimentar la gracia, la misericordia, la bondad de Dios. La podemos ver en la perseverancia y la preservación que Dios ha tenido para con ustedes. Gracias al pastor Tony, al liderazgo de Seguidores de Jesús aquí en Boston, por la confianza. Gracias por invitarnos a compartir la palabra de Dios, el cual nos hemos estado deleitando desde ayer con el pastor Tony. No estuve presente aquí, pero estaba viendo la transmisión cuando hablaba del deleite de la palabra. Ya se habló del poder de la palabra con el pastor Luis Lara. También se ha hablado de la infalibilidad de la palabra de Dios con pastor Daniel, y también la eficacia de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Me acompañan para pedir dirección del Señor. Una vez más, Padre, pedimos tu dirección. Y pedimos que tú seas, Señor, bendiciendo a tu pueblo, edificando a tu pueblo, Señor, con tu palabra, la cual es suficiente para nuestras vidas, así como tú eres suficiente, Señor, lo es tu palabra. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Que así sea, Señor, no solamente en la teoría, pero en la práctica, cada día de nuestras vidas. Que tú seas glorificado, Señor, a través de la exposición de la suficiencia de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Estaré hablando bajo el tema "La palabra de Dios es suficiente". Ese es el tema que se me ha asignado. Y contestaremos preguntas como: ¿qué significa que la palabra de Dios es suficiente? ¿Para qué ha sido, es y sigue siendo suficiente la palabra de Dios? ¿Es suficiente la palabra de Dios para la iglesia del siglo XXI, la iglesia moderna de nuestros días? Y más aún, ¿es suficiente la palabra de Dios para cada uno de nuestras vidas? ¿Es suficiente la palabra de Dios para ti? En primer lugar, bajo la primera pregunta, ¿qué significa que la palabra de Dios es suficiente? Cuando hablamos de la palabra y su suficiencia, debemos entender que estamos hablando de la palabra, no estamos hablando, de la palabra de un hombre poderoso, no estamos hablando de la palabra de un erudito, de un rey humano sabio, ni de un maestro, por más prestigioso que fuera, no, sino estamos hablando de la palabra del Dios Todopoderoso. La palabra del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Todo Sabio, el Maestro de Maestros. Estamos hablando de la palabra de Cristo, la cual debe abundar en abundancia, debe abundar en cada una de nuestras vidas, Hablar de la suficiencia de la palabra es hablar de la suficiencia de quién es Él, el Verbo, la palabra encarnada, Jesucristo, totalmente Dios, totalmente hombre. Así que cuando hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios, estamos diciendo que Dios es suficiente, que Cristo es suficiente. Tiene que ver con la suficiencia de Dios y su palabra. John MacArthur, en su teología sistemática, él dice: a lo largo de las Escrituras, la persona y la palabra de Dios se interrelacionan tanto
Tanto es así que lo que es cierto del carácter de Dios, lo es también de la naturaleza de su palabra. Dios es verdadero, perfecto y confiable, y por tanto lo es también su palabra. Lo que alguien piensa sobre la palabra de Dios refleja de hecho su opinión de Dios. Es decir, que están ligadas, no podemos separarlas. Lo que es cierto del carácter de Dios, lo es también de la naturaleza de Dios. Por eso el Salmo 138, 2, al final del versículo 2, lo leo en la Biblia de las Américas, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Ahora, no es que Dios sea una cosa y su palabra sea otra cosa, no es lo que estamos diciendo. Si fuera así, estuviéramos haciendo un ídolo de la palabra, fuéramos bibliólatras. No somos bibliólatras. Tampoco adoramos a un Dios mudo, no. Nuestro Dios no es como un ídolo que tiene boca y no habla. El Salmo 135 en el versículo 15 dice, los ídolos de las naciones son plata, oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. En contraste a los ídolos, nuestro Dios, en el sexto día, como se exponía hace un momento, para coronar su creación, en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Ven el contraste entre los ídolos y el Dios vivo? Dice que fue el hombre un ser viviente. A diferencia de los ídolos que tienen aliento en sus bocas, como dice el Salmo, al final del versículo 17, como dijo el salmista ahí en ese salmo, nuestro Dios no solamente tiene aliento, hermanos, no solamente tiene aliento en su boca, sino que cuando quiso crear al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento. Ahora, no solamente sopló aliento, pero dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente. En contraste a los ídolos, Dios no solo tiene boca, y esto hablando en un lenguaje antropomórfico, el cual le atribuye características humanas al Dios invisible, sino que Él tiene boca y habla. Y no solamente tiene boca y habla, pero en el principio, cuando Dios habló, dice que de la nada fueron creados por el poder de su palabra los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La palabra del Dios Todopoderoso y de toda sabiduría fue suficiente para crear de la nada, diseñar todo lo visible y aún el mundo invisible. La palabra de Dios fue suficiente, no solo para crear, pero también sigue siendo suficiente para sustentar lo creado. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, exaltando la grandeza de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces vemos que la palabra de Dios es suficiente para crear y para sustentar todo. Sustenta, sostiene, sigue sosteniendo el mundo, el universo desde su origen, todo con el gran poder de su palabra. Su palabra es suficiente para lograr que todo siga existiendo. Y eso responde a la pregunta, ¿para qué ha sido, es
y sigue siendo suficiente la palabra de Dios para creación y preservación de vida. Podemos decir que su palabra, a través de ella, Él nos da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y por su palabra, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hasta aquí vemos que la palabra de Dios fue suficiente para crear el mundo y crear al hombre a imagen de Dios, del polvo de la tierra. Y si bien decía el pastor Noel, si queremos inspirarnos, eso es lo que somos, polvo de la tierra. Y antes de ser polvo, no éramos nada. Pero vemos algo muy triste, hermanos. Vemos algo muy triste y lamentable desde el principio. Que aunque la palabra de Dios fue suficiente para crear el mundo y al ser humano, para ese ser humano creado a la imagen de Dios, no fue suficiente la palabra de Dios. No fue suficiente la palabra de Dios. En Génesis 2:16, Dios le había dicho al hombre, dice, y mandó Jehová al hombre diciendo. Esa es la palabra de Dios, la cual era suficiente y debía ser suficiente para el hombre. Sin embargo, cuando Él manda, le dice, no, de todo podrás comer menos del árbol, de este árbol no toques, porque el día que comas morirás. Ahí mismo en Génesis 3:4 dice que, y aquí parece otro personaje, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí vemos a una criatura de Dios, Satanás, quien era un ángel, pero por su rebelión contra Dios, el querer tomar el lugar de Dios, fue expulsado, y lo vemos aquí atentando, igual desde el principio, Satanás atacando la suficiencia de la verdad de Dios, y lo vemos desde el principio. Y desde entonces, muchos han comprado esa misma mentira, así como la compró Adán y Eva en el principio. Y muchas iglesias siguen comprando la mentira de Satanás, de que la palabra de Dios no es suficiente y por tanto necesitamos métodos, y por lo tanto necesitamos estrategias, por lo tanto necesitamos psicología, filosofía, necesitamos agregarle a la palabra de Dios, y esa es la mentira de Satanás. Entonces, como no fue para el hombre suficiente ni Dios ni su palabra, a partir de ahí, para el hombre, nada ha sido suficiente desde entonces. Apartados de Él y su palabra, el hombre está en una búsqueda sin fin, sin propósito y vana. Solo hasta que el hombre regrese y hasta que vean la suficiencia de Dios y su palabra, el hombre de lo contrario permanecerá en esa muerte, en esa separación con Dios, en esa miseria, ciegos y sordos, viviendo, están muertos, teniendo todas las riquezas delante de sus ojos, viven en una miseria, viendo no ven, oyendo no escuchan. Entonces, hasta este punto, estamos tratando de contestar qué significa que la palabra de Dios es suficiente. Y hemos visto algunas razones o características por qué la palabra es suficiente, pero déjeme hacer una pregunta: ¿es suficiente la palabra de Dios para todo? Por ejemplo, ¿es suficiente la palabra de Dios para que yo aprenda a cómo pilotear un avión? ¿Es suficiente la palabra de Dios para yo adquirir conocimiento para una receta de cocina o a una receta médica? Hermanos amados, la Biblia
Debemos entender que no es un manual para saber o aprender cómo pilotear un avión. Tampoco es un libro de recetas. Ese no es el punto para el cual Dios ha revelado, inspirado su palabra. Pero podemos afirmar con un sí resonante que la palabra de Dios es suficiente para el propósito por el cual Dios la reveló y la inspiró. Es suficiente. Ahora, con esto no estamos diciendo que no hay nada fuera de la Biblia que no tenga ningún valor. Todo lo que tenemos de revelación natural es muy útil para nuestras vidas. Pero cuando hablamos de asuntos de vida espiritual, todo lo que concierne con el hombre y Dios, todo lo que necesitamos está revelado en la palabra del Dios vivo. La palabra de Dios vivo. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, todas las cosas que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios, está en la palabra suficiente de Dios. La palabra de nuestro Dios es suficiente cuando hablamos en asuntos de vida espiritual. Cuando la palabra de Dios le fue insuficiente al hombre, ¿qué fue lo que pasó? Murió. El día que comas de ese fruto, morirás. Y en ese momento, cuando comieron del fruto, el hombre murió espiritualmente al instante. Hubo una separación, eso es muerte, una separación. El hombre le dio la espalda a Dios. Y así como muerte física, al tiempo ellos murieron. El cual es la separación de el espíritu y alma del cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Hay esa separación. Entonces, cuando hubo esa separación de Dios y el hombre, pregunto, ¿cuál vino a ser la necesidad más grande y apremiante del hombre? ¿Cuál fue esa gran necesidad del hombre? Volver a su Hacedor, volver a tener vida, porque Él es la fuente de vida. ¿Cómo lo lograría? Por la palabra de vida del Dios viviente, que es suficiente para resucitar muertos. ¿Se recuerdan Jesús fuera de la tumba donde fue sepultado Lázaro? Lázaro, ven fuera. En el instante, Lázaro salió. Decía el profeta, le decía Dios al profeta, profetiza. Le decía, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Profetiza y di. Y esos huesos vinieron a vida porque, hermanos, Él es la fuente de vida. Él es el autor de la vida. Dios se da a conocer a sí mismo por medio de su palabra. Dios da a conocer el plan redentor a través de la revelación de Dios, de su palabra. El propósito de la revelación de Dios es dar a conocer su gloria a través de su salvación. La creación entonces no fue el propósito último, la creación natural, como lo es la nueva creación. Esta primera creación era el escenario donde Dios, decía Calvino, desplegaría su gloria. Pero la nueva creación que es en Cristo, es ahí donde tenía como último propósito, la nueva creación en Cristo.
La creación, hermanos, es como un escrito, hablando metafóricamente, el cual testifica acerca del autor. ¿Sí? La creación, lo que vemos, la naturaleza, habla de el Creador, cuenta acerca del Creador. Eso se conoce como revelación general. Y eso lo vemos en el Salmo 19. El Salmo 19 es un salmo donde se nos habla de la revelación de Dios, cómo Dios se revela. Por ejemplo, del 1 al 4, ahí se nos habla de la revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, ¿los cielos tienen boca? No, ¿verdad? Pero cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni aún es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es maravilloso, es hermoso en la manera en cómo describe esta revelación general a través de la creación. Pablo también en Romanos hablaba acerca de esta revelación general cuando dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿De qué manera? Por las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. ¿De qué manera? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa. Y como decía alguien, la revelación general es suficiente para condenar al hombre. El hombre no tiene excusa. Ahora pudiesen decir, pero ¿y qué hay de aquellas personas que son videntes, que no pueden ver? Que no pueden ver la creación. Bueno, Dios ha puesto el testimonio también en cada uno de nosotros, nuestras conciencias. Él ha ponido un sentido de eternidad en nosotros. El hombre no tiene excusa acerca de que en aquel día diga, no, pues es que yo no sabía. No, Dios mismo se ha revelado al hombre. Pero esa es revelación general. Aparte de la revelación general, Dios nos ha revelado su voluntad a través de su palabra y su plan de redención. Ahora quiero citar una de las confesiones, estos escritos antiguos, la confesión belga, hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras. Dice, creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios. La Santa Palabra, las Escrituras, esa es la revelación especial de Dios, donde Él da a conocer su voluntad. Y dice, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo, se enseña suficientemente en ella. Entonces, en esos términos, la palabra de Dios es suficiente para que el hombre conozca la salvación. La Confesión Bautista de Londres de 1689, igual hablando acerca de la Escritura, dice que la Escritura es la única regla o estándar suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe, obediencia, salvadores. Es decir, todo lo que nosotros debemos conocer está en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros debemos creer está en la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros debemos obedecer está en la palabra de Dios. Y aunque estas confesiones que hemos citado formulan acertadamente estas afirmaciones, no es en eso en que
descansa ni se basa nuestra confianza de la suficiencia de las Escrituras, sino en la palabra de Dios, en el testimonio de Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios es suficiente para dar testimonio de la suficiencia de la palabra de Dios. Y de eso nos habla la segunda parte del Salmo 19. Este es el testimonio de Dios. La segunda parte del Salmo 19, del 7 al 10, Dios mismo está testificando de la suficiencia de su palabra. Él es el autor. Por eso mismo, 6 veces en estos versículos dice de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová. Dice que Él, testificando que Él es el autor, para que no haya duda de Jehová. Y se usan diferentes términos o sinónimos o nombres para hablar de la palabra de Dios. En el versículo 7 comenzando se habla de la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todo eso refiriéndose a la palabra de Dios. Él es el autor, Él es el que está testificando y va a testificar de la suficiencia de su palabra a través de estas características. Dice, la ley es perfecta, el testimonio es fiel, los mandamientos son rectos, el precepto es puro, el temor es limpio, los juicios son verdad, todos justos. Este es el testimonio de Dios de que la palabra de Dios es suficiente. ¿Y cuál es el resultado de creer esto? Bueno, que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, son deseables, son dulces. Es un medio por el cual somos amonestados. Incluso nos anuncian, nos comunican las recompensas que tienen por guardarlas, preservan nuestras vidas y nos purifican. Es suficiente la palabra de Dios y Él mismo está dando testimonio acerca de esa suficiencia. La palabra de Dios es suficiente para la conversión, es suficiente para la salvación y para perseverancia y preservación del alma. Solamente convierte el alma, como dice el Salmo, pero la preserva, la transforma y Dios está obrando a través de su palabra. El que comenzó la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Hay seguridad en la palabra de Dios. Y haciendo un paralelo con lo que hablamos de la creación de Dios en el principio de los cielos y la tierra, que decíamos que esa creación no es el fin último, sino que era el medio por el cual Dios iba a desplegar su gloria, pero que la nueva creación que Dios está haciendo en Cristo, eso es lo que el fin último, la salvación de sus elegidos. En 2 de Corintios 5:17, por eso dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, la traducción correcta de este versículo es una nueva creación. Todo el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es como una imagen de lo que pasó en la salvación, es como un paralelo de lo que pasó en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra, y dice, sea la luz, dice ahí mismo en 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el principio, en la creación,
es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La salvación no es una mera confesión o repetición de una oración, no. Es algo sobrenatural, es Dios quitando el corazón de piedra, reemplazándolo por uno de carne. Es implantando Él su espíritu de vida en nosotros. Es algo sobrenatural, es una recreación de nosotros, es una transformación en el cual Él transforma los deseos de nuestro corazón. La palabra de Dios es suficiente para recrearnos. Y así como Dios creó en el principio los cielos y la tierra, y con su misma palabra los preserva, así también aquella nueva creación en Cristo, los elegidos de Dios, aquellos que han venido en arrepentimiento y fe, no solamente son salvados, pero son preservados hasta el final. El que comienza la obra la concluye hasta el día de Jesucristo. Hay seguridad en la salvación. No hay una cosa, como muchos enseñan, que la salvación se puede perder, que una vez salvo, puedes después perder la salvación. No es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, eso hablando acerca de qué significa la suficiencia de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios es suficiente, y cómo ha sido, es y sigue siendo suficiente. Pero ahora, contestando la pregunta, ¿es suficiente la palabra de Dios para la iglesia del siglo XXI? Bueno, en un gran sector de la iglesia evangélica, la palabra de Dios no es suficiente. En teoría, muchos podrían decir que sí, pero en la práctica se dice todo lo contrario. Y nosotros lo vemos reflejado cuando se dice que es suficiente, pero cuando se empiezan a aceptar o queremos cambiar algunos de los principios o mandamientos de la palabra de Dios, estamos con eso diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Cuando el salmista decía en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta, estaba diciendo que es completa, que no se le puede añadir ni tampoco se le puede quitar. Es perfecta. Pero cuando queremos cambiar algo o queremos quitar algo, estamos negando la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando queremos alterar el diseño de Dios, como la familia, el matrimonio, la iglesia, la salvación, etcétera. Cuando queremos alterar esas instituciones que Dios ha creado, estamos negando la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando como iglesia, como en muchas iglesias está permitiendo que el matrimonio del mismo sexo, están negando la suficiencia de la palabra de Dios, están cambiando el diseño de Dios, de la familia, el aborto y todas esas cosas. Cuando la iglesia implementa para llenar asientos, cuando implementa eventos para entretener y no se predica el evangelio, cuando se implementan estrategias, métodos para el crecimiento, cuando se predica un evangelio diferente al que Dios ha establecido en su palabra, eso es negar
la suficiencia de la palabra de Dios. Cuando la sabiduría del hombre quiere reemplazar la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, está negando la suficiencia de la palabra. Al implementar nuestras percepciones, nuestras filosofías, ideologías, métodos, estrategias, visiones, revelaciones, sueños, milagros. Muchos dicen, no, es que necesitamos milagros en la iglesia para que la gente venga. No, el Evangelio es suficiente. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, para transformar vidas. No necesitamos estrategias, necesitamos amoldarnos, sujetarnos a la palabra de Dios, a lo establecido. Ahora, en términos de iglesia local, para muchas congregaciones no es suficiente la palabra. Pero así como no es suficiente la palabra, para muchas congregaciones igual en términos de el cristiano en particular, la palabra de Dios en muchos no es suficiente. ¿Saben cómo no es suficiente? Cuando simplemente, o como se mencionaba hace un momento, el hecho de tener una Biblia, pero no leerla, o leerla eventualmente. Por ahí leía que decía que la Biblia debe ser el pan nuestro de cada día y no el pastel de cada cumpleaños. No solo de pan vive el hombre, dijo Jesucristo, afirmando la suficiencia de las Escrituras, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es suficiencia. Y nosotros negamos esa suficiencia cuando no tenemos en alta estima la palabra de Dios, pero sí tenemos alta nuestra autoestima. Cuando estamos enfocados en nosotros mismos. Cuando tenemos un problema, un conflicto, tal vez de matrimonio, de familia, y no recurrimos al consejo de Dios. Vamos al psicólogo, vamos con los expertos. La palabra de Dios es suficiente. Es viva y eficaz, como aprendimos, más cortante que toda espada de dos filos penetra, llega hasta esos lugares donde la psicología no puede llegar, ni la filosofía. Lo que la psicología no puede transformar, la palabra de Dios es suficiente para eso. Pero cuando negamos eso, cuando recurrimos a otros lugares que no es la palabra de Dios, estamos negando su suficiencia. Cuando en vez de predicar el Evangelio, acariciamos el pecado de otros. O queremos transformar las vidas por medio de otros recursos que no es la palabra de Dios ni el Evangelio de Dios. Cuando no nos deleitamos en la palabra, estamos diciendo que no es suficiente. Cuando no comemos la palabra de Dios, la cual es el medio por el cual estamos siendo alimentados, la cual es el medio por el cual la gente está siendo salvada. Cuando implementamos otras cosas en lugar de la palabra, hermanos, la palabra de Dios es suficiente
para salvar las vidas. Primera de Pedro 1:23 al 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa permanencia testifica de la suficiencia en cuanto a la salvación. Muchos quieren que sus hijos sean salvos, pero no están predicándole la palabra de Dios, no están enseñándole la palabra de Dios, no están hablándole del evangelio de Dios. Y ese es el medio para Dios salvar. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es la palabra de Dios. No solamente para salvar, pero es el medio de santificación para el creyente. En Juan 17:17, en esa oración de nuestro Señor dice o dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esas oraciones Él está diciendo que la palabra de Dios es suficiente para la santificación del creyente. Es la palabra de Dios. Toda la escritura, según Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Suficiente para preparar, para que el hombre de Dios sea preparado, para que sea perfecto. Ahora aquí no es perfección, que ya no va a pecar, pero es madurez. Madurez. Llegará a la madurez. Esa es la palabra de Dios, la cual debe de ser suficiente en nuestras vidas. La palabra de Cristo. Por eso Pablo decía en Colosenses 3:16, y ya para ir concluyendo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Por qué? Porque es suficiente para el creyente, para la santificación como lo veíamos, para la transformación, para llegar a la madurez, pero también para fortalecer familias, para que nosotros como seres humanos seamos conformados a la imagen de Cristo, el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Saben cuál es el resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia? Es suficiente para que nuestras vidas, ya sea de matrimonio, de familia, sean revolucionadas. Miren los resultados de que la palabra de Cristo more en abundancia en el versículo 18. Cuando la palabra de Cristo está abundando y está siendo suficiente, las casadas están sujetas a sus maridos, como conviene al Señor. Los maridos están amando a sus esposas y no están siendo ásperos con ellas. Los hijos están obedeciendo a sus padres en lo que agrada al Señor. Los padres no están haciendo o desanimando a sus hijos para que no se desalienten. Los siervos están obedeciendo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo. Y todo lo que hacen, lo hacen de corazón porque la palabra de Dios está obrando en la vida cuando está esa vida llena de la palabra de Cristo.
No necesitamos, hermanos, nada más que su palabra. Que su palabra. Debe haber un grande deleite en su palabra, porque al ver un grande deleite en su palabra, es lo mismo que haya un deleite grande en Dios, porque no son dos cosas diferentes. Si decimos que nos deleitamos en Dios, nos deleitamos en Cristo, es porque nos estamos deleitando en su palabra. Si no nos estamos deleitando en su palabra, no estamos deleitándonos en Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de ustedes, y como iglesia también que la palabra de Cristo siga abundando y siga siendo predicada como en esta conferencia, el deleite de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, la cual es suficiente, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.